Por otro lado, nos encontramos lo que son las adicciones conductuales comportamentales, que antiguamente en el DSM-5, que es el libro de clasificación de los trastornos psicológicos, se hablaba de adicciones con una sustancia y ahora pues, ha cambiado el nombre y se llama eso, conductuales comportamentales. Entonces, entre ellas, este libro lo que hace una clasificación que nos encontramos en la siguiente, en la que lo que es la ludopatía, que serían lo que son las apuestas, estarían aquí, también las adicciones al sexo, a las compras, a la comida y al ejercicio físico, así como también al internet. Hace esta clasificación en la que incluye adicciones a las redes sociales, el uso de la pornografía y el juego online, que aunque las apuestas se mencionaron anteriormente, serían como las apuestas online o el juego online, como los videojuegos. Aquí se podrían encontrar estas adicciones. También, por otro lado, nos encontramos lo que es la dependencia emocional, que también se clasifica aquí, y la dependencia hacia el trabajo. Estas son las clasificaciones que nos encontramos en las adicciones comportamentales. Vale. ¿Alguna duda? Bien, tengo una pregunta. Es importante. Vamos a ver, ¿eso de la ludopatía tiene cura desde el punto de vista psicológico o necesita algún reforzamiento más? Actualmente la evidencia científica lo que dice es que, al igual que con los trastornos psicológicos, lo principal es una ayuda psicológica. No obstante, se debe evaluar por un profesional para que se vea si se le requiere una medicación, algún fármaco como ayuda. Vale, estupendo. Pero sí, efectivamente, actualmente sí que tiene, a lo mejor no la palabra cura, pero sí una mejora del bienestar y calidad de vida de la persona y el ambiente. Y una pregunta y luego creo que hay más preguntas por ahí. Entonces, la ludopatía es como el alcoholismo, que se cura en grupo con ayuda psicológica, ¿no? O también puede ser ayuda individualizada, ¿no? Efectivamente, pueden ser en ambas modalidades, es decir, tanto de forma grupal, con grupos de autoayuda o terapia grupal, y también podemos encontrarlos de forma individual, dependiendo de cada persona y de lo que necesite o de los recursos que pueda disponer. Con independencia de si toma fármaco porque tiene ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Vale. Así es. Tú ibas a hacer una pregunta, ¿no? Sí, pues Venga, eso que siempre escuchamos, ¿no? De que sería, hoy pues tiene tolerancia a la droga, ¿no? Eso, ¿qué sería? ¿Cómo podría aclarármelo? Bien, pues es una de las similitudes que nos encontramos tanto en las adicciones con sustancias como en las conductuales, que es la tolerancia, como bien comenta. ¿Qué existe? Pues es un aumento, como el organismo, nuestro propio cuerpo, pidiéndonos aumentar la conducta adictiva. En este caso, si la sustancia, como tú comentas, sería, por ejemplo, la nicotina, ¿no? Pues el cuerpo nos pide más nicotina. Entonces nosotros tenemos que aumentar la dosis para llegar al nivel en el que el cuerpo esté tranquilo, porque necesita esta cantidad para conseguir los efectos que antes tenía. Entonces, por ejemplo, también la cocaína se va aumentando la cantidad, la dosis que se requiere para conseguir esos mismos efectos. Vale. No sé si tenéis alguna duda más. No. ¿O puedo comentar el resto de similitudes también que...? Sí, por Dios, adelante. Bueno, pues en otras similitudes de las adicciones conductuales como la con sustancias nos encontramos la falta de control del impulso, ¿no? De controlar la conducta adictiva, de decir hasta aquí, ¿no? Hoy ya no voy a tomar más o ya no voy a usar más este dispositivo. Entonces, por tanto, se requiere una repetición de esa conducta, repetir eso para conseguir ese efecto. Otra característica que nos encontramos es la dependencia, ¿no? ¿Y qué es eso? Es la necesidad que se requiere de eso para conseguir un bienestar, ya sea tomando esa sustancia en la que pues necesito la nicotina o el alcohol para estar bien, para no tener temblores, para no sentirme mal anímicamente, o por ejemplo a nivel conductual, ¿no? Pues el hecho de necesitar utilizar, por ejemplo, la apuesta para sentir bienestar. Por otro lado, también nos encontramos relacionado con la dependencia lo que es la abstinencia.
porque eso es una de las consecuencias que tiene. ¿Qué es esto? Son como unas reacciones físicas y psicológicas ante la falta de eso. Por ejemplo, pensar en la nicotina, el alcohol o de no poder usar el internet. Por eso muchas personas, cuando no tienen conexión a internet, pues tienen alteración de la conducta, tienen síntomas somáticos, lo que son dolor de cabeza o temblores, se ponen más irritadas. O por ejemplo, cuando no hay esa sustancia, también pues tiene el síndrome de abstinencia, lo que es el mono, llamado denominada mono, que creo que es una palabra que se asocia muy fácilmente. Entonces esta característica también la tienen en común. Sin embargo, una de las diferencias que tienen entre las adicciones con sustancias como las comportamentales, nos encontramos con que, aunque yo haga uso de esa conducta adictiva, es decir, tanto de la sustancia como de comportamiento de la adicción del uso de internet, por ejemplo, no desaparece tan pronto el malestar en las comportamentales. Se requiere de un uso más continuado para llegar a ese punto de bienestar, que al contrario de las con sustancias, sí que es algo inmediato. Tú tomas la sustancia, inmediatamente se bajan los niveles de ansiedad, de abstinencia del mono. En cambio, con las conductuales necesito más tiempo. Yo, a lo mejor yo cojo mi teléfono móvil para conectarme a internet porque tengo esa necesidad, pero sin embargo, hasta que no llegue un rato, un par de horas, a lo mejor no he llegado al nivel estable de bienestar como antes. Entonces, pues también necesitamos más repetir. Y ahora mi compañera nos va a aclarar también cómo funcionan lo que es las adicciones en sí y un poco también qué tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues como comentaba mi compañera, lo que es el funcionamiento de la adicción en sí, al inicio de la conducta adictiva, ya sea comportamental o de sustancia, pues se produce una respuesta o una recompensa positiva. Con el tiempo, ¿qué ocurre? Pues que las consecuencias son bastante negativas. Puede ser una anticipación del placer, se dispara la dopamina, este neurotransmisor tan importante, y se crea la relación de recompensa positiva. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el tema de las adicciones? Pues la frecuencia de consumo, muy importante. Cuanta más frecuente sea esta conducta, cuantas más veces se haga, mayor nivel de adicción tendremos, ¿vale? Después la intensidad. Por ejemplo, no sé, un videojuego que sea muy violento a otro que sea algo más infantil, digamos, entre comillas, pues ese estímulo cuanto más intenso también crea mucha más adicción. O no sé, hay, por ejemplo, de las drogas de síntesis de diseño que antes no terminamos, el MDMA, conocido como cristal, es mucho más intenso que fumarte un cigarro, que las personas que fuman tabaco, ¿vale? Pues esa intensidad también crea esa relación adictiva. El tema del dinero, evidentemente a nivel económico, pues todas las personas que consumen tanto sustancias como juego online, ludopatía, muchísimas familias arruinadas, pérdida de trabajo, de todo, o sea, todo por simple sexo, drogas, comida, ejercicio, todo en verdad pues está alrededor del dinero, ¿no? Y algo para terminar que destaca y debemos de tenerlo en consideración, pues el deterioro y las limitaciones, ¿no? Que podemos encontrar a consecuencia del consumo tanto de sustancias como comportamentales. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Que desgraciadamente el dinero, cuando tienes un problema de este tipo, ludopatía, sexo, compra comida, ¿hay que limitárselo o no? Es la pregunta. Y de menores no hay problema, pero claro, si estás casado, tienes un hijo, hay que limitarle el dinero, porque si le limita el dinero puede ocurrir lo siguiente, que lo robe o que cometa algún delito. ¿Es correcto?
Sí, pero al menos si limitamos a nivel económico o pues un tanto por ciento o a la semana o tal que se pueda la persona gastar, pues sí está evitando muchas situaciones que darían pie a ir a consumir o a conectarte muchas más veces o a apostar muchas más veces online, ¿no? Por ejemplo. O sea, que estamos hablando de que el problema este no es solo económico, es también emocional, es también, y lo tenemos que entender como un problema y una adicción, no como algo pasajero, sino que está ahí, ¿no? Que también puede ser una carencia emocional, ¿no? Sí, se refugian muchas personas, pierden a un familiar o su pareja o tal y se refugian en el consumo de drogas, por ejemplo, o viendo adictos al sexo o etcétera, ¿no? Por último, pues destacar que de las áreas que más se encuentran afectadas a nivel personal, a nivel familiar, relaciones sociales y el ámbito también del trabajo, ¿vale? Es un compendio en todas las áreas, en todos los ámbitos de la vida de la persona. ¿Alguna pregunta más? Doy paso a mi compañera. No, ninguna. Gracias. En relación a la pregunta que han comentado, añadí también a mi compañera, ¿no? En cuanto al control del dinero, que dependerá mucho también del caso, ¿no? Por supuesto, hay personas que sí que se hacen control económico para prevenir las conductas de riesgo o son factores de riesgo que pueden influir y entonces pues se pueden prevenir esas conductas a través del control del dinero. Entonces son uno de los tipos de tratamiento que se suelen hacer, una de las pautas, y en relación a las pautas, ¿no? También nos encontramos entre los tratamientos lo que es la aceptación y compromiso, es una de las perspectivas de las terapias que se suelen utilizar, que ahora se está estudiando la evidencia científica. Asimismo como la terapia cognitivo-conductual, que sí que tienen un amplio estudio de eficacia en adicciones. Y por ejemplo, la vista de la proliferación de las adicciones, nos podemos encontrar diversos centros en el que podemos encontrar tratamientos, como por ejemplo en Lucena, en Al-Surger, donde se llevan los tratamientos en adicciones y tanto terapia grupal como individual, psicológica, y además también un nuevo centro que se va a abrir en Granada, en el que se llama Positive Training, en el que también podemos encontrar el abordaje de las nuevas tecnologías, como se está viendo que es un problema actualmente. Pues nada, está muy bien. Bueno, lo que has dicho de Alucena, que es Córdoba, es Al-Surger, sin H. ¿Puedes escribirlo? Para tomar nota. Al-Surger. El juego, ¿no? Al-Surger. Se lleva todo tipo de adicciones en verdad. Vale. Claro, es que conviene apuntarlo porque hay socios que en fin, no. Pues primero yo, claro. Training Personal. Eso está en Granada, ¿no? personal. Sí. Positive Training. También hay un sitio donde se Pero eso está, vamos a ir por partes. Al-Surger está en Lucena, Córdoba. Sí, Bien. exacto. Y el Positive Training Personal, Granada, capital. Sí, que van a abrir actualmente y sobre todo se va a centrar en las nuevas tecnologías. Vale. Y entonces aquí en Córdoba capital no hay nada, pero Asenfa Córdoba os puede ayudar para el tema de las adicciones. Efectivamente, aunque nos encontramos con estos dos sitios, dos lugares, centros en los que nos pueden ayudar, también recordamos que aquí en Asenfa Córdoba podéis disponer de un servicio de atención psicológica en el que atendemos adicciones de otro tipo de problemáticas, tanto a lo que es las personas que tienen ese problema como a sus familiares que también tienen dificultades para gestionar estas problemáticas. Pues muchas gracias.